Al momento de hacer esta grabación, la primera semana del mes de julio, a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay unos 11.400.000 casos confirmados de COVID-19. De ese total, las víctimas mortales es un poco más de 534.000. Uno saca una cuenta muy sencilla, que de hecho se mantiene en el tiempo, y se da cuenta de que eso es 5% de mortalidad en los casos. En Venezuela, mientras tanto, si uno le hace caso a las cifras que da el gobierno, uno descubre que hay 7.100 casos confirmados y 64 víctimas fatales. Uno repite la cuenta que hice anteriormente y se da cuenta de que es 0,9% de mortalidad. O sea que en Venezuela es 5 veces más seguro de que te dé coronavirus. O sea, es más probable que mueras si estás en un país desarrollado del primer mundo. Miren, eso es difícil de creer, porque Venezuela es un país en el que si tú llegas con una pierna fracturada a un CDI, prácticamente te mandan a tu casa a tomar acetaminofén. Es un país que tiene una crisis de insumos hospitalarios tan fuerte que si tienes que llegar a un hospital, prácticamente que tienes que llevar tu propio doctor para que te atiendan. Eso es más o menos como si Sasha Fitness, para estar así de flaca y divina, en vez de tomar Fit9, lo que hiciera fuera tomar Herbalife en secreto. Que no digo que sea algo imposible, pero ¿por qué me engañan así? 64 muertos por COVID en Venezuela en 3 meses de pandemia. Sí, vale, todo está bien. Bueno, bienvenidos al primer episodio de Todo está bien. Este va a ser un podcast en el que voy a hablar del mejor país del mundo en cada programa. En este caso voy a hablar de Canadá, porque Canadá no solamente tiene las mayores reservas de agua potable del mundo, sino que también inventó la pizza hawaiana. Que en verdad no es tan bueno eso, porque la pizza con piña es como el sushi con tajada del primer mundo. Y en verdad tampoco voy a hablar de Canadá, voy a hablar de Venezuela, que aunque no es el mejor país del mundo, es el que tenemos. Así que bueno, de una vez los invito a que una vez que terminen de ver este show, si les gustó el video, denle like, se suscriban al canal porque va a ser el primero de muchos episodios. En este, sin embargo, cada uno voy a dedicarle un tema y creo que el tema más importante en este momento, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es el coronavirus. Y es que, para hacer un poquito de historia y entender cómo llegamos acá, estoy seguro que todos lo sabemos, pero bueno, esto comenzó a final del año pasado, en la ciudad china de Wuhan, y en ese momento salió en las noticias, pero no le dimos la importancia que en verdad merecía el tema. En ese momento estábamos más preocupados de otras cosas como el pronóstico de que íbamos a entrar en una tercera guerra mundial o todo el tema de los incendios en Australia, que lo veíamos como verdaderas catástrofes, pero al final no fueron tan graves como el coronavirus lo fue en su momento. Y en verdad en ese momento yo recuerdo que pensé, bueno, estamos comenzando el año con el pie izquierdo, porque aparte estaba el escándalo de Sonic, que al principio lo sacaron con una cara toda horrible que parecía un rey pelado azul. Lo cambiaron y dije, bueno, esto es una clara señal de que el año va a mejorar. Y en verdad no mejoró. Para mí, la primera señal de que esta cosa se estaba poniendo muy fea fue que John Oliver sacara un programa al respecto. Eso fue a principios de marzo. En Last Week Tonight le dedicó un programa al tema del coronavirus. Y recuerdo que en ese programa él mencionó un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard de epidemiología que decía que para final de año se estimaba que entre 40 y 70% de la población mundial se contagiaría de coronavirus y que aproximadamente la tasa de mortalidad sería de 2%. Hoy nos hemos dado cuenta de que la tasa de mortalidad es un poco más alta, pero se ha contagiado más lento a las personas. Sin embargo, lo que más me preocupó, y de hecho recuerdo que hice un tweet al respecto, es que con esos dos datos uno podría calcular que para final de año no estaría hablando de 60 millones de personas fallecidas, y eso era una locura, eso a mí me sorprendió. Pero cuando terminó ese programa, lo que honestamente pensé fue, bueno, tengo que ver Parasite, es muy buena. No le dimos importancia. O sea, en ese momento creo que como venezolanos lo veíamos como algo demasiado lejano. Todavía no era una cosa que hubiera llegado a Venezuela. De hecho, estaba en el otro lado del mundo y uno entiende como venezolano que aquí las cosas tardan en llegar. Eso me lo enseñaron a mí las empresas de envío. Las cosas tardan en llegar, uno piensa que va a llegar en algún momento, pero tardan y entonces tienes que llamarlo para preguntarle por dónde van las cosas y al final llegan. Así pasó con el coronavirus. Aquí a Venezuela llegó, creo que el 13 de marzo es como la fecha que podríamos decir que fue el principio de la pandemia aquí en Venezuela. Fue en el momento en el que el gobierno decretó estado de alarma y fue justamente el día en que la OMS declaró pandemia mundial.
Y yo creo que si la OMS no hubiera declarado pandemia mundial, aquí se hubieran hecho los locos por mucho más tiempo. Pero en ese momento declararon estado de alarma y de hecho es un estado que han prorrogado 2 veces hasta el momento en el que estoy grabando esto. Y es probable que lo sigan prorrogando por el resto del año. ¿Y qué significa este estado de alarma? Pues fue una medida que tomó el gobierno para permitirle, por ejemplo, declarar la emergencia en el sector salud, restringir la circulación de vehículos por varias zonas del país, también suspender actividades laborales y educativas, entre otras cosas. Para que tengan una idea del efecto que tiene la cuarentena cuando no tiene ningún tipo de medida social que respalde y que apoye a las personas que están en su casa, les voy a citar una encuesta que hizo la organización Gritemos con Brio de manera virtual que da este dato que es importante. La pandemia dejó sin fuentes de ingresos a 18,3% de los jóvenes venezolanos. Entonces, ¿cómo no salir a la calle a buscar la plata que necesitas para vivir, a buscar tu sustento? Hay muchos jóvenes que están entre la espada y la pared. Y no es una situación que nada más afecte a los venezolanos aquí en Venezuela, sino que también afecta a los que están fuera del país. Aquí voy a citar otro informe, que es el informe de Migración y Refugio, que publicó la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Y en él se refleja situaciones que están viviendo los emigrantes venezolanos, porque no solamente tienen que lidiar con la pandemia de COVID y todo lo peligroso que es contagiarse de este virus, sino que además son sujetos a amenazas de desalojo, sufren estigmatización por parte de las personas del país en el que viven, son incapaces de acceder a servicios de salud e higiene y a programas de asistencia que los gobiernos brindan, pero por su situación legal es imposible acceder a ellos. Para muchos, sin embargo, entre los que yo me incluyo, lo que más genera estrés es la incapacidad de tener un panorama real y claro de qué es lo que está pasando. El gobierno, de hecho, ha hecho un esfuerzo gigantesco para ocultar información y hacer que todo sea muy vago. ¿Cuál es la situación real? Ni siquiera en tu ciudad, en tu estado o en el país. Han encarcelado periodistas que han intentado reportar sobre la verdadera situación. Han hecho lo mismo con profesionales de la salud que han intentado informar qué es lo que ocurre en los hospitales. Han creado todo este tipo, todas estas estadísticas que todos los días informan que cuando uno las compara con una estadística de cualquier país serio en el mundo se da cuenta de que no tiene sentido. Han llegado a hacer cosas tan estúpidas como invitar a médicos que están ya jubilados a que se unan a la lucha contra el coronavirus. Que no sé si recuerdan, pero una de las primeras cosas que descubrimos acerca del coronavirus es que es más letal en personas ancianas, en personas que tienen más de 60 años. Entonces eso es como intentar hacer la lucha contra la pedofilia y reclutar unos Boy Scouts para que te ayuden. Es una vaina que no tiene sentido. Por eso yo entiendo que la gente sin un panorama claro salga a la calle porque no entienden de qué es lo que tienen que cuidarse. Y los entiendo porque de alguna manera la gente ya está tomando el tema del coronavirus como yo tomé en su momento el tema de la inseguridad en Caracas, por ejemplo. Porque por un momento, cuando la inseguridad era muy fuerte, yo me cuidaba mucho y tomaba mis precauciones, pero con el pasar del tiempo me empecé a convencer de que era cuestión de suerte, ¿sabes? O sea, de algo me tengo que morir. Y ahorita con el coronavirus, o sea, ¿de qué te sirve ponerte la mascarilla si te pueden pegar una puñalada cuando vas a buscar el brownie que pediste por delivery? La situación en nuestro país en medio de la pandemia es realmente grave y el gobierno lo está manejando de la mejor manera, o sea, de la manera que saben hacerlo, con políticas sociales acertadas. No, o sea, no, mentira. Es abuso de poder y abuso de poder y abuso de poder. Es lo que saben hacer. O sea, ¿se imaginan que intentaran solucionar problemas en vez de crearlos? Sería increíble. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, aquí voy con otra cifra interesante, desde que inició el estado de alarma de la pandemia, los delitos relacionados con resistencia a la autoridad crecieron de 0% en Caracas en marzo a 35% del total de todos los delitos en mayo, tan solo en Caracas. O sea, ya cambió lo que significa enfrentarse a un uniformado o a una autoridad. Antes era como que veías una alcabala y tenías que meterte los billetes en las nalgas para que no te matraquearan. Ahora es que tú ves una alcabala y de hecho tu integridad física está en riesgo. Es lo que le pasó a la abogada Eva Leal en Barquisimeto, que por negarse a hacer un soborno en una alcabala le hicieron la maniobra de la rodilla en el cuello que asesinó a George Floyd en Estados Unidos. Las detenciones son masivas en cuarentena. Hubo un reporte publicado por la ONG Defiende Venezuela que nos da una cifra realmente preocupante, y es que en el estado Sucre, durante el mes de abril, se reportaron la detención de más de 2.500 jóvenes en un operativo masivo. Y en paralelo, en el municipio Caroní del estado Bolívar, también detuvieron a 700 personas.
todos por incumplir la cuarentena. O sea, son demasiados detenidos. Ya es como una especie de maratón de Pokémon Go con gente que está en la calle. Es una locura. Y lo más grotesco de todo esto no es que los detengan arbitrariamente e ilegalmente, es que los someten a humillaciones públicas. Hay evidencia de que los han obligado a realizar castigos militares como saltos, flexiones, extensión de piernas e incluso a caminar en cuclillas por las calles. Que ya esto es como el máximo nivel de sadismo y maldad, porque estás combinando brutalidad policial con el CrossFit. O sea, lo único peor que esto es que los pongan a hacer cuclillas cargando un caucho, pero el caucho obviamente es peor porque ese caucho no lo vas a poder comprar en tu vida. Es como una tortura horrible. Cuando uno se pone a leer estos informes de ONGs, yo siento que estoy viendo como una especie de infomercial de la dictadura. ¿Sabes? Porque lees y lees y es como que, pero espera, hay más. Más adelante en este informe de Defiende Venezuela, hay relatos de niños y adolescentes que han sido sometidos al mismo trato inhumano. Han sido recluidos por varias horas incomunicados e incluso sin alimentos. Y hay muchos casos de jóvenes, incluso menores de 17 años, que han sido arrestados realizando actividades deportivas, jugando en una cancha de basquetbol, por ejemplo. Y si por un momento dejáramos que nos poseyera la abuela chavista que intenta justificar todo y pensáramos que, ok, está bien que los detengan porque están en la calle incumpliendo la cuarentena y de hecho están poniéndose en riesgo ellos y están poniendo en riesgo a otras personas de ser contagiadas, y entonces por eso de alguna manera se justifica que los detengan, de todas formas estás cometiendo un error porque es totalmente ilegal, es una detención arbitraria. Y les explico por qué, qué es lo que pasa acá. Primero, cuando uno incumple una medida, como es el caso del estado de alarma que decretó el gobierno, que es una medida y no es una ley, estás hablando de faltas, no de delitos. Y segundo, porque la Constitución de Venezuela dice que un arresto es legítimo si lo haces primero o por una orden judicial o segundo por si te consiguieron en flagrancia, que es que o estás cometiendo el delito o acabas de cometerlo. Pero estamos hablando de delitos en ese caso, no de faltas. Entonces, lo que pueden hacer es como lo que pasa en Canadá, que es que si te consiguen violando la cuarentena, te pueden poner una multa. O sea, te pueden llevar y ponerte una multa y obligarte a comer pizza con piña. Es lo peor que pueden hacerte, no meterte preso. Y no importa, o sea, de verdad no importa qué es lo que te consigan haciendo. No importa que te consigan haciendo lucha grecorromana aceitado contra un carajo que tiene coronavirus. Eso no es razón para meterte preso. Es una detención arbitraria e inconstitucional y es una violación de los derechos humanos. La pandemia es tan grave en Venezuela porque es una situación que se suma a los infinitos problemas que ya tenemos. Entonces, una de las pocas válvulas de escape que nos quedaban, que era la protesta, en medio de la pandemia se hace prácticamente imposible, o más difícil al menos. Durante el estado de alarma han seguido habiendo protestas en todo el país. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante marzo y abril se registraron casi 1.300 protestas. Eso es el equivalente a 19 y 24 protestas respectivamente por mes cada día. Y todas ellas han sido, o bueno, no todas ellas, o muchas de ellas han sido escenarios de abusos y violaciones de derechos humanos. En el reporte de Defiende Venezuela hay casos que vale la pena resaltar. Uno de ellos es el de Charlie Antonio Núñez, que es un joven de 29 años que murió el 23 de abril, luego de recibir 2 impactos de bala en la cabeza cuando se encontraba protestando en Upata, en el municipio Piar del estado Bolívar, por la alza de los precios de los alimentos. También está el caso de Rafael Hernández, que tenía 21 años, que fue asesinado por sujetos desconocidos en la noche del 4 de mayo, mientras protestaba por los apagones que azotan a su comunidad. Entonces la vida en Venezuela es demasiado cuesta arriba, pero si se te ocurre protestar por eso, te suben la pendiente como 90 grados más. Y es que creo que no solamente protestar se ha convertido en una actividad de alto riesgo en medio de la pandemia. O sea, nada más existir o salir a la calle ya es de alto riesgo. Hay casos trágicos y realmente inverosímiles cuando uno los lee. Por ejemplo, el caso del niño Jesús Achipico, que tenía 12 años de edad y fue picado por una serpiente mapanare en la sierra de Perijá y falleció porque no había ningún carro con gasolina que lo pudiera llevar a un centro asistencial. Y suena deprimente, pero son casos realmente que nadie habla, que no se suman a la estadística, pero al final todos son consecuencia de la manera como el gobierno ha tratado este tema. O sea, la política gubernamental frente a la pandemia es incluso más letal que el propio virus. O sea, es más letal que cualquier mapanare. O sea, lo único más peligroso que eso es que si una mapanare chavista, que es una culebra que te pica y te hace pensar que todo es culpa de las sanciones y te vuelve un imbécil de ese calibre. Si algo es seguro es que en medio de esta pandemia el gobierno no se va a hacer responsable por nosotros. A pesar de que es su responsabilidad y al no hacerse responsable está violando cualquier cantidad de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y en esta situación de indefensión en la que estamos, al vernos tan desamparados,
Hay que hacernos responsables de nosotros mismos, o sea, nuestra seguridad está en nuestras manos. Tenemos que hacer las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Usar mascarillas, respetar el distanciamiento social, evitar multitudes. Nada más siendo tan egoísta como para preocuparse por salvar tu vida, estás salvando la vida de demasiadas personas. Entonces, si algo quiero que se lleven de este episodio es eso. Depende de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Recuerden suscribirse. La semana que viene vamos con otro episodio. Y nada, por favor coméntenme qué les pareció y gracias por ver este primer episodio de Todo está bien.